Hola inversionistas, bienvenidos a esta revisión de portafolio que preparamos especialmente para desglosar los datos reales detrás del mercado accionario actual. Nuestro objetivo hoy es ir un poquito más allá de todo ese ruido que vemos diario en las noticias y enfocarnos puramente en los fundamentos financieros, porque al final del día esos son los que dictan el verdadero valor de nuestros activos a largo plazo. A ver, cuando pasamos por periodos de alta volatilidad en los mercados, es súper común que el sentimiento general, o hasta el pánico, empiece a dictar los movimientos a corto plazo. Pero para nosotros, en la gestión de inversiones minoristas, es vital apoyarnos en métricas de valoración súper concretas y no tanto en el entusiasmo del mercado. Mantener una metodología estrictamente cuantitativa es literalmente nuestra mejor defensa contra tantas fluctuaciones impredecibles. La agenda de hoy está dividida en 5 puntos clave. Primero veremos la métrica del valor razonable, luego los riesgos estructurales de valoración, pasaremos a un análisis de conglomerados, después revisaremos casos de estudio por sector y finalmente cerraremos viendo cómo navegar esta volatilidad. Así que empecemos. Sección 1. La métrica del valor razonable. La base de toda esta revisión recae en un algoritmo específico de Investing Pro que utilizamos para medir el valor intrínseco. Y quiero hacer una pausa aquí. Este valor razonable de Investing Pro no es nada más una opinión al aire, es un cálculo complejo que toma en cuenta el desempeño de rentabilidad, la volatilidad de los precios y aplica hasta 17 métodos de evaluación distintos. Entonces, entender cómo funciona este valor razonable nos da el superpoder de ver al instante si un activo está operando por encima de su salud financiera real. Es como sacarle una radiografía directa a los números de la empresa. Pasemos ahora a la sección 2. Riesgos estructurales de valoración. Antes de empezar a nombrar emisoras específicas de la Bolsa Mexicana, tenemos que entender qué indicadores financieros son los que más pesan en estos modelos. Y la pregunta clave aquí es, ¿cómo es que los pasivos estructurales comprometen la capacidad de una empresa para sostener el precio de su acción a largo plazo? Y es que vemos un contraste clarísimo en el mercado actual. Mientras que un balance sano obviamente apoya el crecimiento sostenible, hay cosas como los márgenes netos negativos o los niveles de deuda extrema que son verdaderos frenos. Restringen severamente el potencial de crecimiento intrínseco. Y ojo, no son solo números sueltos, son señales matemáticas que nos dicen precaución, sobre todo si estamos pensando en la salud de nuestro portafolio a largo plazo. Vamos a la sección 3, análisis de conglomerados. Si aplicamos este marco del valor razonable al sector industrial, los datos empiezan a hablar por sí solos. Empecemos con Orbia. Al día de hoy, con un precio de mercado de 23.03 pesos, el algoritmo nos marca un valor razonable de 19.08 pesos. Básicamente, la métrica nos indica que la emisora se está negociando por encima de su valor intrínseco, lo que representa un ajuste potencial a la baja del 17.1%. Y cuando rascamos un poco en los datos, vemos por qué. Aunque Orbia tuvo un rally buenísimo del 68.2% recientemente, sus fundamentos estructurales muestran ciertos focos rojos. Traen un nivel de deuda sobre capital del 267.4% y un margen neto negativo. Estas son las cosas que, matemáticamente, elevan el riesgo dentro de un portafolio. De manera muy similar, si revisamos a Grupo Carso, también vemos una brecha importante. El precio actual en el mercado sugiere un posible descenso del 15%, si lo comparamos con lo que los modelos dictan como su valor razonable, que estaría en los 119.18 pesos. Y esto nos ilustra algo bien interesante. Carso es, sin duda, una empresa súper sólida y resiliente, con una deuda bastante baja. Pero por otro lado tienen un crecimiento de ingresos estancado, con cifras anuales negativas del 3.2% y un múltiplo precio-beneficio bastante alto. Esos factores limitan su valoración fundamental en este momento. Si visualizamos estos porcentajes así, de manera totalmente objetiva, podemos ver claramente la distancia que hay hoy en día entre el entusiasmo del mercado y la realidad financiera de estos conglomerados. Son datos que definitivamente hay que ponderar al momento de rebalancear posiciones. Sección 4. Casos de estudio por sector. Revisemos minería, finanzas y materiales. Entrando al sector minero, Grupo México nos presenta un caso con un ajuste negativo más moderado, del 7.7%. Esto situaría su valor justo en 190.84 pesos, contrastando un poco con los más de 206 pesos que marca la pizarra actual. A ver, su plataforma les da unos márgenes increíbles del 27.1%. Eso está excelente. Pero no podemos olvidar la fuerte dependencia que tienen hacia los ciclos globales de commodities. Estar tan atados a las fluctuaciones de los metales le pone un tope técnico a las posibilidades de alzas continuas en el corto plazo. Ahora, si nos vamos al sector financiero y analizamos a Gentera, el panorama muestra una desviación mucho más sutil. El modelo algorítmico nos indica una caída potencial de apenas el 2% para llegar a su precio justo.
Pero aquí es donde cruzar los datos se vuelve clave. Gentera tiene una rentabilidad padrísima, con un ROE de casi el 25%, pero tenemos que equilibrar eso con su deuda sobre capital, que está en 141.1%. Además, los riesgos inherentes al sector de los microcréditos siempre están presentes, sobre todo cuando la economía se pone un poco más incierta. Y bueno, para cerrar el análisis por sectores tenemos a Cemex. Este caso nos exige un monitoreo súper estricto. Actualmente, Cemex está, por decirlo así, en la cuerda floja, justo en el límite exacto de su umbral de valor razonable. Con un precio que roza de forma casi idéntica a su valor justo de 22.47 pesos, la presión técnica está ahí. Si a esto le sumamos un margen neto de apenas el 6% y su gran exposición a los ciclos de construcción, el modelo nos dicta mantener muchísima precaución ante cualquier movimiento del mercado global. Llegamos a la última sección. Sección 5. Navegando la volatilidad. Si juntamos todos estos casos de estudio, nos queda una hoja de ruta impecable para manejar nuestros portafolios. Como inversionistas, necesitamos entrenar el ojo para identificar estas señales de alerta: niveles de deuda excesivos, márgenes netos negativos, crecimientos estancados. Monitorear esto es, de verdad, la herramienta más poderosa para proteger nuestro capital cuando el mercado decida hacer sus correcciones inevitables. Y para concluir esta revisión, quiero dejarles esta pregunta sobre la mesa. Con todo el ruido que hay todos los días en la bolsa, tenemos que preguntarnos constantemente si las posiciones que mantenemos están de verdad respaldadas por datos financieros sólidos, o si simplemente nos dejamos llevar por una racha de optimismo que tarde o temprano se va a ajustar a la realidad. Mantenernos enfocados en los números fríos es exactamente lo que nos separa de simplemente especular. Nos vemos en el próximo análisis.